Queridos amigos, antes de comenzar esta historia que tocará vuestro corazón, os pido un pequeño favor. Si estas palabras resuenan en vuestra alma, si alguna vez habéis creído en la bondad humana o en esos momentos que cambian vidas, dejad un comentario compartiendo vuestra experiencia. Suscribíos para no perderos más historias que nos recuerdan por qué vale la pena creer en las personas. Vuestra compañía en este viaje significa todo. Ahora sí. Permitidme llevaros a Santiago de Compostela, donde un simple gesto de bondad desencadenará acontecimientos que nadie podría imaginar. Parte 1. El peregrino herido. El olor a pulpo a la gallega inundaba cada rincón del mesón do Camiño cuando Mateo Fernández atravesó la puerta de la cocina con una bandeja repleta de platos sucios. Eran las 3 de la tarde de un martes cualquiera de septiembre, ese mes en que Santiago de Compostela se llenaba de peregrinos que completaban el camino con lágrimas en los ojos y ampollas en los pies. El restaurante, modesto pero acogedor, se había convertido en el refugio predilecto de aquellos caminantes que buscaban algo más que comida. Buscaban historias, conversación, un pedazo de humanidad después de kilómetros de soledad y reflexión. Mateo tenía 32 años y llevaba toda su vida adulta entre esas paredes de piedra centenaria. Su abuelo había fundado el mesón en los años 60, cuando el camino era apenas una ruta olvidada que recorrían 4 religiosos excéntricos. Su padre lo había mantenido a flote durante las décadas difíciles y ahora él cargaba con el peso de una herencia que cada día parecía más una losa que un privilegio. Las facturas se acumulaban en el cajón del mostrador como recordatorios de una realidad que prefería ignorar. El Mesón do Camiño estaba al borde del abismo financiero. Pero esa tarde, mientras limpiaba las mesas de madera gastada por 1000 conversaciones, Mateo no pensaba en números rojos ni en cartas amenazadoras del banco. Pensaba en Carmen, su exnovia, que acababa de anunciar su boda con un empresario de Madrid. Pensaba en su madre, enferma en el pequeño piso del casco antiguo, consumiendo sus ahorros en medicamentos que apenas aliviaban su dolor. Pensaba en todo aquello que había salido mal en los últimos 3 años, desde que la crisis había golpeado a los pequeños negocios como el suyo. Mateo, tabla de quesos para la mesa 5. La voz ronca de Paco, el cocinero que llevaba con la familia Fernández desde tiempos inmemoriales, lo sacó de sus pensamientos. Paco era un hombre de 60 años, barriga prominente y corazón más grande que toda Galicia. Había sido amigo del padre de Mateo y se había quedado en el restaurante incluso cuando los sueldos empezaron a retrasarse. Voy, Paco, respondió Mateo, secándose las manos en el delantal manchado de vino tinto. La clientela de esa tarde era la habitual. Una pareja de alemanes que discutían en voz baja sobre la ruta del día siguiente, un grupo de italianos ruidosos que celebraban haber completado la última etapa, una familia francesa cuyos niños dibujaban en las servilletas de papel. Y en la mesa del rincón, junto a la ventana que daba a la calle del Franco, estaba ella, Rosa Domínguez. Mateo sintió ese nudo familiar en el estómago cada vez que la veía. Rosa era la dueña del restaurante de enfrente, o Caldeirón, un establecimiento moderno que había abierto hacía 2 años con capital de inversores de Barcelona. Mientras el Mesón do Camiño se aferraba a sus recetas tradicionales y su decoración anticuada, o Caldeirón ofrecía cocina gallega de autor, con precios que hacían llorar a los peregrinos de presupuesto ajustado, pero que atraían a aquellos que buscaban algo instagrameable. Rosa lo había invitado 3 veces a vender. 3 veces le había ofrecido cantidades que resolverían todos sus problemas. Y 3 veces Mateo había rechazado la oferta, aunque cada vez con menos convicción. Esa tarde, Rosa no estaba sola. Junto a ella se sentaba Julio Monterroso, el concejal de turismo del ayuntamiento, un hombre de sonrisa blanca y traje impecable que tenía fama de conseguir lo que quería. Mateo no necesitaba escuchar su conversación para saber de qué hablaban. Los rumores corrían rápido en el casco viejo. Rosa quería expandirse, necesitaba el local de Mateo y Julio podía facilitarle los permisos necesarios si se cumplían ciertas condiciones. No mires para allá, chavo, le susurró Paco, apareciendo a su lado con la tabla de quesos. Esa mujer es como los percebes, bonita por fuera, pero te corta si no sabes cogerla. Mateo sonrió a pesar de sí mismo. Paco tenía un refrán o una metáfora culinaria para cada situación. Pero antes de que pudiera responder, la puerta del restaurante se abrió con un chirrido que necesitaba aceite desde hacía meses.
El hombre que entró, tambaleándose, era un espectro. Llevaba la típica ropa de peregrino, pantalones técnicos, camiseta empapada de sudor, botas llenas de barro, pero había algo en él que inmediatamente llamó la atención de todos. Cojeaba notablemente. Su rostro estaba cubierto de rasguños y su mochila colgaba de un solo hombro, como si le faltaran fuerzas para llevarla correctamente. Debía tener unos 50 años, aunque en ese momento parecía 20 mayor. El murmullo del restaurante se apagó. Incluso los niños franceses dejaron de dibujar. Disculpen. La voz del hombre era apenas un susurro áspero. Hablaba en castellano con un acento que Mateo no pudo identificar de inmediato. ¿Podría sentarme un momento? Antes de que Mateo pudiera responder, el hombre dio 2 pasos más y se desplomó en la silla más cercana. Su respiración era entrecortada y cuando levantó la vista, Mateo vio algo en sus ojos que le removió algo profundo en el pecho. No era solo dolor físico, era derrota. Era el tipo de mirada que tiene alguien que ha llegado al límite de su resistencia. Mateo se acercó rápidamente, consciente de que todos los ojos del restaurante estaban ahora fijos en la escena. Desde su mesa, Rosa Domínguez observaba con una expresión que mezclaba curiosidad y algo que podría ser desdén. Probablemente pensaba que este tipo de situaciones eran exactamente la razón por la que el Mesón do Camiño nunca se modernizaría. Demasiado dramático, demasiado real, demasiado incómodo para los clientes que querían una experiencia auténtica, pero controlada. ¿Está bien? ¿Necesita que llamemos a un médico?, preguntó Mateo, agachándose junto al hombre. El peregrino negó con la cabeza, una sonrisa amarga cruzando su rostro curtido por el sol y el esfuerzo. No, solo necesito descansar. ¿Y quizás podría darme un vaso de agua? Por supuesto, espere aquí. Mateo fue a la barra y llenó un vaso grande con agua fresca. Cuando regresó, el hombre ya había cerrado los ojos, como si incluso mantenerlos abiertos requiriera más energía de la que poseía. Le ofreció el vaso y el peregrino bebió con una avidez que partía el alma. «Gracias», murmuró después de vaciar el vaso. «No sabe cuánto. Gracias». «¿Qué le ha pasado?», preguntó Mateo, notando ahora las manchas de sangre seca en el pantalón del hombre, cerca de la rodilla. El peregrino abrió los ojos. Eran de un azul pálido, casi gris, y en ellos Mateo vio algo que lo desconcertó. Vergüenza. Me robaron. Hace unas horas en el camino desde Padrón, 2 tipos jóvenes. Yo intenté resistirme y uno me empujó. Caí mal, me hice daño en la rodilla. Se llevaron mi cartera, mi teléfono, todo. Solo me dejaron la mochila porque salió corriendo alguien. Un murmullo recorrió el restaurante. Los robos en el camino eran raros, pero no inexistentes. La mayoría de los peregrinos eran gente honesta, pero como en cualquier lugar donde circula dinero y tarjetas de crédito, siempre había quien veía una oportunidad. ¿Ha denunciado a la policía?, preguntó Mateo. No he podido, sin teléfono y... Bueno, no hablo muy bien español. Soy de Argentina, pero llevo muchos años viviendo en Suiza. Mi español está oxidado. Ahí estaba el acento. Mateo asintió. ¿Tiene algún amigo o familiar que pueda ayudarle? ¿Alguien del camino? El hombre negó con la cabeza, y en ese gesto había una soledad tan profunda que Mateo sintió un escalofrío. Hago el camino solo. Es algo que necesitaba hacer por mi cuenta. Una promesa a alguien que ya no está. Mateo notó la corrección, ese cambio de tiempo verbal que revelaba una historia que probablemente no quería conocer. ¿Cuántas personas caminaban el camino de Santiago cargando con el peso de promesas a los muertos, de culpas sin resolver, de conversaciones que nunca tendrían lugar? Mire, dijo Mateo, tomando una decisión que su parte racional le gritaba que no tomara, ¿tiene hambre? El hombre lo miró con una mezcla de esperanza y desconfianza. No tengo dinero, se lo dije, me robaron todo. Tengo que ir al consulado de Argentina mañana, pero hasta entonces... No le he preguntado si tiene dinero, interrumpió Mateo. Le he preguntado si tiene hambre. Por un momento el peregrino no dijo nada. Simplemente observó a Mateo con esos ojos acuosos que habían visto demasiado y entonces asintió lentamente. «Paco», llamó Mateo hacia la cocina, «prepara un plato del menú del día, completo». Desde su mesa, Rosa Domínguez levantó una ceja. Julio Monterroso le susurró algo al oído y ella sonrió de una manera que a Mateo no le gustó nada, pero en ese momento no le importó. Había algo en ese hombre roto, en ese peregrino que había llegado al final de sus fuerzas, que tocaba una fibra que Mateo creía muerta desde hacía tiempo. El peregrino comió como alguien que no había probado bocado en días.
El caldo gallego, el pulpo, el pan con aceite de oliva, todo desapareció de su plato con una gratitud silenciosa que valía más que cualquier propina. Entre bocados, contó su historia, se llamaba Diego Santamaría. Había nacido en Buenos Aires, pero llevaba 25 años viviendo en Ginebra, donde trabajaba en... Bueno, no fue muy específico sobre su trabajo. Algo relacionado con finanzas internacionales, dijo vagamente. Mi esposa falleció hace un año, explicó Diego mientras mojaba pan en el aceite. Cáncer. Fue rápido, demasiado rápido. Ella siempre quiso hacer el camino, pero yo siempre estaba demasiado ocupado. Siempre el próximo año, mi amor. Y entonces ya no hubo más años. Mateo sintió que esas palabras se clavaban en algún lugar de su pecho. ¿Cuántas veces había él mismo pospuesto cosas? ¿Cuántas veces le había dicho a su madre, el próximo mes tendremos más tiempo para visitarte, mientras se ahogaba en las deudas del restaurante? Por eso camino, continuó Diego. Por ella. Llevó su foto conmigo todo el trayecto. Está en mi mochila. Es lo único que los ladrones no se llevaron. Cuando Diego terminó de comer, Mateo hizo algo que su contador le habría matado por hacer. Fue a la caja, sacó 60 euros de su propio bolsillo, no de la caja del restaurante, porque había aprendido a no mezclar las cuentas, y se los dio al peregrino, para que pueda pasar la noche en un albergue y comer mañana hasta que llegue al consulado. Diego lo miró como si Mateo le hubiera ofrecido oro. No puedo aceptar esto. Usted no me conoce. Precisamente por eso puedo darlo, respondió Mateo con una sonrisa triste. Si lo conociera, sabría si lo merece o no, así que prefiero pensar que sí. Algo que casi parecía una risa escapó de los labios de Diego. Es usted un hombre extraño, señor. Mateo, solo Mateo. Es usted un hombre extraño, Mateo, en el buen sentido. Diego tomó el dinero con manos temblorosas. Se puso de pie con dificultad, claramente dolorido por la caída y por kilómetros de caminar, y estrechó la mano de Mateo con una fuerza sorprendente. No olvidaré esto, se lo prometo. No es necesario. Vaya, descanse y tenga cuidado. Después de que Diego se fuera, cojeando hacia la salida con su mochila al hombro, el restaurante permaneció en silencio durante unos segundos. Luego, la vida retomó su curso. Los italianos volvieron a sus conversaciones ruidosas, los niños franceses a sus dibujos, los alemanes a su planificación obsesiva. Pero Mateo sintió una mano en su hombro. Era Paco. «Sabes que no podemos permitirnos eso, ¿verdad?», dijo el cocinero, pero su voz no tenía reproche. Solo una especie de tristeza cansada. «Lo sé, Paco, pero tampoco podemos permitirnos perder lo que nos hace humanos». Paco asintió lentamente y regresó a su cocina sin decir nada más. Esa noche, después de cerrar el restaurante, Mateo se quedó solo en el comedor vacío. Eran casi las 11 y la calle del Franco se había quedado en silencio excepto por el eco ocasional de pasos de peregrinos trasnochadores. Sacó el sobre del cajón del mostrador y lo abrió por enésima vez en la semana. Una carta del banco dándole 2 meses para ponerse al día con los pagos atrasados o iniciarían el proceso de ejecución hipotecaria. 2 meses. 60 días para salvar 3 generaciones de historia familiar. Mateo pensó en la oferta de Rosa Domínguez. Con ese dinero podría pagar las deudas, cuidar de su madre, quizás incluso empezar de nuevo en otra ciudad. ¿Pero empezar qué? Una vida sin el restaurante, sin las historias de los peregrinos, sin ese sentido de propósito que, aunque doloroso, era lo único que le quedaba. Dobló la carta y la guardó de nuevo. Mañana pensaría en ello. Mañana buscaría soluciones. Esta noche solo quería recordar la mirada de gratitud de Diego Santamaría, porque en un mundo que se desmoronaba a su alrededor, ese pequeño momento de conexión humana era lo único que parecía real. No sabía, no podía saber, que ese encuentro con el peregrino herido no era el final de nada, sino el principio de todo. No sabía que Diego Santamaría no era quien parecía ser, o más bien era mucho más de lo que aparentaba. No sabía que su pequeño gesto de bondad había puesto en marcha una cadena de acontecimientos que involucraría a Rosa Domínguez, a Julio Monterroso, a secretos enterrados durante décadas y a una verdad sobre su propia familia que cambiaría todo lo que creía saber sobre su padre y su abuelo. Pero esa noche, Mateo simplemente cerró las luces del Mesón do Camino, salió a la calle húmeda de Santiago y caminó hacia su pequeño apartamento pensando que había hecho lo correcto. A veces lo correcto es suficiente. Otras veces es solo el comienzo. La mañana siguiente amaneció con esa llovizna fina que los gallegos llaman orvallo y que empapa más que un aguacero.
Mateo llegó al Mesón do Camino a las 7 en punto, como cada día desde hacía 10 años, y encontró algo que le heló la sangre. La puerta del restaurante estaba entreabierta. Su primer pensamiento fue que había olvidado cerrar con llave la noche anterior, pero sabía que eso era imposible. Era meticuloso con esas cosas, casi obsesivo. La segunda opción era mucho peor. Alguien había entrado durante la noche. Empujó la puerta con cautela, conteniendo la respiración. El comedor estaba exactamente como lo había dejado. Sillas sobre las mesas, suelo fregado, barra limpia. Nada parecía fuera de lugar. Pero cuando llegó al mostrador, su corazón se detuvo. El cajón donde guardaba las facturas, los papeles del banco, toda la documentación importante del resto estaba abierto y vacío. Joder, susurró, sintiendo como el pánico trepaba por su garganta. No faltaba dinero, nunca dejaba efectivo en el local, pero los documentos, los contratos, las escrituras, las cartas del banco, todo había desaparecido. Alguien no había venido a robar dinero, había venido a robar información. Mateo marcó el número de la policía con manos temblorosas, pero mientras esperaba que contestaran, su mente ya estaba conectando puntos que no quería conectar. Rosa Domínguez queriendo comprar el local, Julio Monterroso con su sonrisa de político corrupto, los documentos desaparecidos justo después de que él rechazara la oferta por tercera vez. ¿Coincidencia? Mateo había aprendido que en Santiago de Compostela, una ciudad pequeña donde todo el mundo conocía a todo el mundo y los favores se intercambiaban como moneda, las coincidencias rara vez lo eran. La policía llegó 40 minutos después. Dos agentes jóvenes que tomaron nota del incidente con una indiferencia que dejaba claro que un robo sin violencia y sin pérdidas económicas significativas no era exactamente su prioridad. Le dieron un número de denuncia, le dijeron que seguramente habría sido algún junkie buscando dinero rápido, y se marcharon con la promesa de que investigarían, una promesa que sonaba tan hueca como las que hacían los políticos en época electoral. Paco llegó a las 8:30 y encontró a Mateo sentado en una de las sillas, mirando el cajón vacío como si pudiera hacer que los documentos reaparecieran por pura fuerza de voluntad. ¿Qué coño ha pasado aquí?, preguntó el cocinero, leyendo inmediatamente la situación en el rostro de su jefe. Mateo le contó todo. Cuando terminó, Paco se quedó en silencio durante un largo momento y luego dijo algo que confirmó las peores sospechas de Mateo. Fue ella, la bruja del Caldeirón. No tenemos pruebas, Paco. ¿Pruebas, Mateo, por el amor de Dios? ¿Cuántas veces te ha presionado para que vendas? ¿Cuántas veces ha venido con ese concejal de mierda hablando de oportunidades de negocio? Y ahora, casualmente, alguien roba exactamente los documentos que ella necesitaría para... ¿Para qué?, interrumpió Mateo, genuinamente confuso. ¿Qué puede hacer con copias de mis facturas y cartas del banco? Paco se acercó, bajando la voz como si las paredes pudieran escuchar. Conocer tus debilidades, saber exactamente cuánto debes, a quién le debes, cuándo vencen los plazos. Con esa información puede presionarte mejor, puede hacer ofertas que parezcan generosas pero que en realidad sean exactamente lo mínimo que necesitas para sobrevivir. Es manipulación, chavo, pura y simple. Mateo quería creer que Paco estaba exagerando, que su paranoia sobre Rosa Domínguez lo estaba llevando a conclusiones absurdas. Pero en el fondo sabía que el viejo cocinero tenía razón. Rosa no era una empresaria cualquiera. Era una estratega, alguien que había levantado un imperio gastronómico en Barcelona antes de venir a Santiago, alguien que no dejaba nada al azar. El día transcurrió en una niebla extraña. Los clientes llegaron y se fueron. Mateo sirvió platos y sonrió mecánicamente, pero su mente estaba en otra parte. Cada vez que miraba hacia O Caldeirón y veía a Rosa atendiendo sus mesas con esa elegancia estudiada, sentía una mezcla de rabia y algo más, miedo. No miedo físico, sino ese tipo de miedo existencial que sientes cuando te das cuenta de que estás jugando un juego cuyas reglas no comprendes, contra un oponente que lleva años de ventaja. Fue Lucía, una de las camareras del mesón que trabajaba los fines de semana, pero que había pasado a saludar, quien le dio la primera pista real. «Mateo, ¿conoces a Diego Santamaría?», preguntó ella mientras tomaba un café en la barra durante su descanso. El nombre hizo que Mateo levantara la vista bruscamente de las cuentas que estaba revisando. ¿El peregrino de ayer? Sí. ¿Por qué? Lucía sacó su teléfono y buscó algo en Google. Cuando giró la pantalla hacia Mateo, este casi se atragantó con su propio café,
porque este tío no es un peregrino cualquiera. En la pantalla había una foto de Diego Santamaría, pero no era el hombre roto y derrotado que había entrado cojeando al restaurante el día anterior. Era Diego Santamaría en un traje impecable, estrechando la mano del presidente de Suiza. El titular de la noticia decía: el filántropo argentino Diego Santamaría dona 50 millones de euros a la Fundación contra el Cáncer. Mateo leyó el artículo 2 veces, luego 3. Diego Santamaría no era un trabajador de finanzas cualquiera. Era uno de los hombres más ricos de Suiza, un magnate que había hecho su fortuna en inversiones tecnológicas y que, después de la muerte de su esposa por cáncer, había dedicado la mayor parte de su riqueza a causas benéficas. Los medios lo llamaban el millonario invisible, porque rehusaba la publicidad y las galas sociales, prefiriendo hacer su trabajo filantrópico en silencio. «Joder», susurró Mateo. «Exacto», dijo Lucía. «Le diste 60 euros a un tío que probablemente podría comprar toda la calle del Franco sin pestañear». Pero Mateo no estaba pensando en el dinero. Estaba pensando en algo mucho más inquietante. Si Diego Santamaría era tan rico, ¿por qué había venido a su restaurante específicamente? Santiago estaba lleno de establecimientos. ¿Había sido casualidad? ¿O había algo más en juego? Sus pensamientos fueron interrumpidos por la llegada de una visita inesperada. Rosa Domínguez entró al Mesón do Camino con la confianza de alguien que posee el lugar. Llevaba un traje de chaqueta color crema que probablemente costaba más que el inventario completo del restaurante de Mateo, y su sonrisa era tan afilada como un cuchillo de cocina. «Mateo, querido, ¿tienes un momento?» No era una pregunta, era una declaración. Mateo sintió y la llevó a una mesa del fondo, lejos de los oídos curiosos. Rosa se sentó con elegancia, cruzó las piernas y fue directa al grano. «Me he enterado de lo del robo. ¡Qué terrible!». La forma en que lo dijo, sin sorpresa real, sin empatía genuina, confirmó todas las sospechas de Mateo. «Ah, sí, las noticias vuelan rápido en el casco viejo». «Es una ciudad pequeña, Mateo. Todo se sabe». Rosa se inclinó hacia adelante y su perfume, caro, probablemente francés, invadió el espacio entre ellos. «Mira, sé que las cosas no van bien, sé que el banco te está presionando, y ahora esto, perder documentos importantes puede complicar aún más tu situación legal y financiera». «¿Cómo sabes lo del banco?». La pregunta salió más acusadora de lo que Mateo pretendía. Rosa sonrió, y en esa sonrisa había algo de depredador jugando con su presa. «Mateo, por favor, Julio me mantiene informada de todo lo que pasa en el sector turístico de la ciudad. Es su trabajo, y quieras o no, eres parte de ese sector». Ahí estaba, la confirmación. Julio Monterroso, el concejal de turismo, tenía acceso a información confidencial sobre todos los negocios de la zona y se la pasaba a Rosa, probablemente a cambio de algo. Dinero, favores, quizás incluso algo más personal. Mateo sintió náuseas. «¿Qué quieres, Rosa?». Ella suspiró, como si lo que estaba a punto de decir le causara un gran pesar personal. «Quiero ayudarte, de verdad. Mi oferta sigue en pie. 200.000 euros por el traspaso del local. Es más que justo considerando el estado de tus finanzas. Con ese dinero podrías pagar todas tus deudas, cuidar de tu madre como se merece, y todavía te quedaría algo para empezar de nuevo. ¿Y tú qué ganas? Expansión. O Caldeirón necesita más espacio. Este local es perfecto, ubicación ideal, clientela establecida, historia. Puedo convertirlo en algo especial, algo que honre el legado de tu familia mientras lo hace rentable». Todo sonaba muy razonable, muy civilizado. Pero Mateo conocía la letra pequeña que Rosa no mencionaba. Si vendía, el Mesón do Camino dejaría de existir. Se convertiría en una extensión de O Caldeirón, otro restaurante trendy con platos minimalistas y precios absurdos. Todo lo que su abuelo y su padre habían construido, ese refugio auténtico para peregrinos, desaparecería. «No», dijo Mateo. «Mi respuesta sigue siendo no». La sonrisa de Rosa se endureció. «Mateo, no seas necio. Estás ahogándote y rechazas el salvavidas. ¿Sabes lo que va a pasar si sigues así? El banco te quitará el local, lo subastará por una fracción de su valor y alguien lo comprará de todos modos. Puede que sea yo, puede que sea otro, pero tú no te llevarás nada, absolutamente nada. Entonces no me llevaré nada, pero al menos no habré traicionado a mi familia». Rosa se puso de pie, claramente molesta por primera vez en la conversación. «La lealtad no paga facturas, Mateo. Piénsalo bien. Mi oferta expira en 2 semanas. Después de eso las cosas pueden complicarse mucho para ti».
Se marchó dejando esa amenaza velada flotando en el aire como el humo de un cigarrillo. Mateo se quedó sentado sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Paco, que había estado espiando desde la cocina, se acercó. Esa tía es del demonio. Esa tía tiene razón, corrigió Mateo amargamente. No puedo seguir así. Algo tiene que cambiar. ¿Pero qué? ¿Vender y traicionar todo por lo que había luchado? ¿O aferrarse obstinadamente y perderlo todo de todos modos? La respuesta llegó 3 días después, de una forma que Mateo jamás habría imaginado. Fue una mañana de viernes cuando el cartero dejó un sobre en el buzón del restaurante. No era un sobre cualquiera, era de papel grueso, de calidad, con un sello suizo y una caligrafía elegante que decía simplemente Señor Mateo Fernández. Mateo lo abrió con curiosidad y encontró una carta escrita a mano. Estimado Mateo, perdone que no me despidiera adecuadamente. La mañana siguiente a nuestra reunión tuve que marcharme temprano para resolver el asunto del robo con el consulado, pero no he dejado de pensar en su bondad. En un mundo donde la mayoría mira hacia otro lado cuando alguien sufre, usted no solo miró, sino que actuó. Me dio comida cuando tenía hambre, dinero cuando no tenía nada, y lo más importante, me dio dignidad cuando me sentía completamente derrotado. He aprendido que los gestos verdaderamente bondadosos no esperan recompensa, pero también he aprendido que la gratitud debe expresarse. Por favor, acepte el adjunto como una pequeña muestra de mi agradecimiento. Que Dios lo bendiga. Diego Santamaría. Adjunto a la carta había un papel oficial. Mateo lo desdobló y casi se cae de la silla. Era un recibo de donación de la Fundación Santa María, con membrete suizo y todo oficial. La cantidad que aparecía escrita hacía que sus ojos se nublaran. 50.000 euros donados al Mesón do Camino para preservación de patrimonio cultural del Camino de Santiago. 50.000 euros. No era suficiente para pagar todas sus deudas, pero era suficiente para darle tiempo. Tiempo para respirar, tiempo para reestructurar, tiempo para buscar soluciones. Era literalmente un milagro. Mateo leyó la carta una y otra vez, como si las palabras fueran a desaparecer. Luego, con manos temblorosas, verificó el recibo de donación en Internet. Era real. Todo era real. Diego Santamaría, el peregrino herido al que había ayudado con 60 euros y un plato de comida, había resultado ser su salvación. Pero mientras la euforia inicial se asentaba, otra sensación comenzó a crecer en el estómago de Mateo. Una sensación incómoda, como un picor mental que no podía rascarse. ¿Qué probabilidades había de que justo él, entre miles de establecimientos en Santiago, ayudara al único peregrino que resultara ser un millonario filántropo? ¿Y qué probabilidades había de que esto sucediera justo cuando más lo necesitaba? ¿Era realmente un milagro? ¿O había algo más orquestado en todo esto? Mateo miró por la ventana hacia O Caldeirón. Rosa estaba allí, hablando animadamente con Julio Monterroso. Cuando sus ojos se encontraron con los de Mateo, ella sonrió. No era una sonrisa de derrota. Era una sonrisa de alguien que sabía algo que él no sabía. Y en ese momento Mateo comprendió una verdad escalofriante. Este juego era mucho más complejo de lo que había imaginado. Diego Santamaría, Rosa Domínguez, el robo de documentos, la donación, todo estaba conectado de alguna forma. ¿Pero cómo? ¿Y por qué? Esa noche, después de cerrar el restaurante, Mateo se quedó investigando. Buscó todo lo que pudo sobre Diego Santamaría en Internet. Descubrió su fortuna, sus donaciones, su trabajo filantrópico. Pero también descubrió algo más. Diego Santamaría había estudiado en la misma Universidad de Buenos Aires que el padre de Mateo. El corazón le dio un vuelco. Su padre, Ramón Fernández, había pasado 2 años en Argentina a finales de los 70 antes de volver a Santiago para hacerse cargo del restaurante familiar. Nunca hablaba mucho de ese tiempo. Decía que había sido una época de encontrarse a sí mismo y poco más. ¿Era posible que su padre y Diego se hubieran conocido? ¿Que hubiera alguna conexión entre ellos que explicara por qué Diego había aparecido específicamente en su restaurante? Mateo buscó más, adentrándose en hemerotecas digitales de periódicos argentinos de los años 70. Y entonces lo encontró, una foto borrosa en un periódico estudiantil de 1978. Un grupo de jóvenes en una manifestación política. Y allí, entre las caras casi irreconocibles por la calidad de la imagen, estaban 2 que sí reconocía, un joven Diego Santamaría y un joven Ramón Fernández, uno al lado del otro, alzando pancartas contra la dictadura militar. No era solo una conexión, era una historia compartida. ¿Pero qué historia?
¿Y por qué nadie le había hablado nunca de esto? Mateo cerró el portátil, sintiendo cómo las piezas de un rompecabezas que no sabía que existía comenzaban a encajar. Su padre había muerto 5 años atrás de un infarto repentino, llevándose consigo cualquier explicación que pudiera haber dado. Pero ahora, con esta donación, con esta conexión revelada, Mateo se daba cuenta de que había heredado algo más que un restaurante. Había heredado un secreto, y alguien, no sabía quién, no sabía por qué, quería que descubriera la verdad. O quizás alguien quería asegurarse de que nunca lo hiciera. El lunes por la mañana, Mateo hizo algo que no había hecho en 5 años. Cerró el restaurante. Colgó un cartel en la puerta que decía «Cerrado por asuntos familiares» y tomó un taxi hasta el cementerio de Boisaca, donde su padre estaba enterrado junto a su abuelo bajo 2 lápidas sencillas de granito gallego que ya comenzaban a cubrirse de musgo. Se arrodilló frente a la tumba de Ramón Fernández y habló como si su padre pudiera escucharlo. «Papá, necesito que me digas qué coño está pasando. ¿Quién era Diego Santamaría para ti? ¿Por qué nunca me hablaste de Argentina? ¿Qué secretos te llevaste a la tumba?» Por supuesto no hubo respuesta, solo el viento húmedo de Santiago y el graznido de un par de cuervos en los árboles cercanos. Mateo se quedó allí durante casi 1 hora, esperando. ¿Qué? ¿Una epifanía? ¿Una señal divina? Al final, solo obtuvo rodillas mojadas y más preguntas que respuestas. Cuando regresó al restaurante, encontró a alguien esperándolo en la puerta. Era un hombre mayor, 70 y tantos años, vestido con un abrigo oscuro a pesar del calor húmedo. Tenía el rostro curtido de quien ha pasado demasiado tiempo bajo el sol y una mirada que recordaba a la de un halcón. Aguda, penetrante, ligeramente peligrosa. «¿Mateo Fernández?», preguntó el hombre con un acento argentino mucho más marcado que el de Diego. «¿Quién pregunta?». El hombre extendió una mano. «Me llamo Tomás Guerrero. Fui amigo de tu padre en Buenos Aires. Diego me pidió que viniera a hablar contigo». Mateo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Invitó a Tomás a pasar al restaurante vacío y preparó 2 cafés, mientras el visitante se acomodaba en una mesa junto a la ventana. Cuando Mateo se sentó frente a él, Tomás sacó un sobre amarillento del bolsillo interior de su abrigo. «Antes de que te cuente nada, necesito que veas esto». Dentro del sobre había fotografías viejas, todas de finales de los 70. Mateo reconoció a su padre en varias de ellas. Más joven, más delgado, con el pelo largo y esa mirada idealista que solo tienen los veinteañeros que creen que pueden cambiar el mundo. En las fotos aparecía con Diego Santamaría, con Tomás Guerrero y con otros jóvenes que Mateo no reconocía. Todos llevaban pancartas, todos parecían estar en manifestaciones o reuniones políticas. «Tu padre era uno de nosotros», comenzó Tomás, y su voz tenía el tono de alguien que está a punto de revelar algo que ha guardado durante décadas. «Un grupo de estudiantes que luchábamos contra la dictadura militar. Éramos ingenuos, idealistas y probablemente estúpidos, pero creíamos en algo». Mateo escuchaba sin interrumpir, sintiendo como cada palabra era una pieza más del rompecabezas. Diego era el líder natural, venía de una familia rica, pero lo había abandonado todo para unirse a la causa. Tu padre era el estratega, el que planificaba las manifestaciones, el que escribía los panfletos. Y yo era el músculo, supongo, el que nos metía en problemas y luego nos sacaba de ellos. Tomás sonrió ante el recuerdo, pero era una sonrisa triste. En 1968 las cosas se pusieron muy feas. La junta militar comenzó a hacer desaparecer gente, no solo activistas importantes, sino estudiantes, profesores, cualquiera que oliera a disidencia. Una noche, la policía secreta allanó nuestra casa de seguridad. Éramos 8. Solo 3 escapamos, Diego, tu padre y yo. El café de Mateo se enfrió en sus manos mientras Tomás continuaba. Los otros 5 nunca los volvimos a ver, oficialmente nunca existieron. Sus familias todavía los buscan, ¿sabes? 47 años después todavía buscan cuerpos que nunca encontrarán. «Dios mío», susurró Mateo. Diego tenía contactos por su familia, consiguió documentos falsos para los 3. Él se fue a Suiza, yo a España, a Barcelona primero, luego aquí a Galicia, y tu padre volvió a Santiago. Prometimos no contactarnos nunca más por seguridad. Si uno de nosotros era capturado, no podría delatar a los otros. Pero mi padre nunca fue capturado, dijo Mateo. Vivió aquí hasta que murió. Exacto. Y por eso, después de todos estos años, Diego sintió que era seguro reconectarse. Ha estado siguiendo la vida de tu padre desde la distancia durante décadas. Cuando murió, Diego quiso honrar su memoria,
pero no sabía cómo hacerlo sin revelar secretos que tu padre obviamente había elegido no compartir contigo. Mateo sintió una mezcla de rabia y dolor. ¿Por qué su padre nunca le había contado nada de esto? ¿Por qué había guardado silencio sobre una parte tan importante de su vida? Como si leyera sus pensamientos, Tomás dijo: tu padre hizo lo que todos hicimos, enterrar ese pasado para poder seguir viviendo. La culpa del sobreviviente es real, Mateo. Tu padre perdió 5 amigos esa noche, 5 personas que murieron mientras él escapaba. Eso te cambia. Te hace querer olvidar, empezar de nuevo, fingir que nunca sucedió. ¿Y la donación de Diego?, preguntó Mateo. ¿Fue planeada? ¿Él vino aquí sabiendo quién era yo? Tomás negó con la cabeza. No. Diego hace el camino todos los años desde que su esposa murió. Es su forma de mantenerla viva. Que terminara en tu restaurante específicamente. Bueno, él lo ve como una señal del destino. Yo lo veo como una coincidencia estadística en una ciudad pequeña. Pero cuando te ayudó y luego investigó quién eras, eso lo cambió todo. Vio en ti el mismo tipo de bondad que tu padre tenía. Y decidió que era hora de saldar una deuda que llevaba 47 años acumulando intereses. ¿Qué deuda? Tu padre salvó la vida de Diego aquella noche. Cuando la policía secreta irrumpió, tu padre se quedó atrás, distrayéndolos, dándole a Diego tiempo para escapar por la ventana. Tu padre casi no lo logra. Le dispararon en el hombro. Puedes verificar eso, probablemente tenía la cicatriz, pero sobrevivió. Diego nunca olvidó ese sacrificio. Mateo recordaba la cicatriz. Su padre siempre decía que se había caído de una moto en su juventud. Otra mentira, otra verdad enterrada. Entonces, ¿la donación es? Gratitud, pura y simple. Diego es rico más allá de lo imaginable, pero el dinero no puede comprar redención. No puede devolver a los amigos muertos, pero puede ayudar al hijo del hombre que le salvó la vida. Puede preservar el legado de la familia Fernández. Puede, en cierta forma, cerrar un círculo que lleva abierto desde 1978. Mateo se quedó en silencio durante un largo momento. Luego preguntó: ¿Rosa Domínguez sabe algo de esto? Tomás frunció el ceño. ¿La dueña de O Caldeirón? ¿Por qué habría de saber? Porque está presionándome para vender. Porque justo cuando más la necesitaba apareció esta donación. Porque nada de esto tiene sentido a menos que haya más piezas en el tablero. Tomás se inclinó hacia adelante y su expresión se volvió seria. Mateo, no todo es conspiración. A veces las cosas buenas simplemente suceden. Diego te ayudó porque eres el hijo de su amigo y porque vio en ti algo que valía la pena preservar. Rosa Domínguez es solo una empresaria ambiciosa que quiere expandir su imperio. Son 2 historias separadas que coinciden en tu vida en este momento. Pero Mateo no estaba convencido. Había algo que no encajaba. El robo de documentos, el timing perfecto de la donación, la forma en que Rosa había reaccionado cuando vio la carta. Decidió arriesgarse. Tomás, ¿qué sabes sobre Julio Monterroso? El cambio en la expresión de Tomás fue instantáneo. Su rostro se endureció y por un momento pareció 10 años más viejo. ¿El concejal de turismo? ¿Por qué preguntas por él? Porque está en el bolsillo de Rosa. Porque tiene acceso a información confidencial sobre mi negocio, porque hay algo en la forma en que me mira que me hace sentir como si estuviera jugando un juego que no comprendo. Tomás se quedó callado durante tanto tiempo que Mateo pensó que no iba a responder. Finalmente, el viejo argentino suspiró profundamente. Julio Monterroso no es quien dice ser. ¿Qué? Su nombre real es Julio Martínez. Es argentino como yo. Cambió su apellido cuando emigró a España hace 30 años, y antes de eso era agente de inteligencia de la dictadura militar. Mateo sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Estás jodiendo conmigo. Ojalá lo estuviera. Julio era joven entonces, solo un recluta, pero estaba allí. Participó en redadas, en interrogatorios. Cuando la dictadura cayó y comenzaron los juicios, muchos agentes huyeron. Él fue uno de ellos. Vino a España, se inventó una nueva identidad y construyó una nueva vida. Pensé que nadie lo sabía, pero aparentemente alguien sí. Rosa, dijo Mateo, sintiendo como todas las piezas finalmente encajaban. Rosa lo sabe. Por eso Julio hace lo que ella dice. Está siendo chantajeado. Tomás asintió lentamente. Es posible. Rosa Domínguez es mucho más que una simple empresaria. Tiene conexiones, recursos, información. No me sorprendería que hubiera investigado el pasado de Julio y encontrado su secreto. Y si es así, entonces él no está en su bolsillo por elección. Está atrapado.
Mateo se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro del restaurante. Su mente trabajaba a toda velocidad, conectando líneas invisibles entre todos los jugadores de este drama. El robo de documentos, dijo de repente. No fue Rosa, fue Julio. Él tiene acceso a cerrajeros, a la policía local. Podría haber orquestado todo. Robó mis papeles para dárselos a Rosa, para que ella supiera exactamente cuánto presionarme. Y la donación de Diego arruinó esos planes, continuó Tomás, siguiendo el hilo. Porque ahora tienes tiempo, tienes recursos, ya no estás desesperado. Pero ellos no lo saben todo, dijo Mateo, sintiendo una chispa de esperanza. No saben que sé sobre Julio. No saben que Diego y mi padre eran amigos. Tienen información, pero no tienen el contexto completo. Tomás sonrió, y por primera vez desde que comenzó la conversación era una sonrisa genuina. Tu padre estaría orgulloso, siempre fue bueno viendo conexiones que otros no veían. ¿Qué hago ahora?, preguntó Mateo. ¿Expongo a Julio? ¿Enfrento a Rosa? No, dijo Tomás firmemente. Todavía no. Si revelas lo que sabes ahora, Rosa simplemente destruirá la evidencia y encontrará otra forma de presionarte. Julio podría ser algo desesperado, y tú podrías convertirte en un objetivo. Entonces juega su juego, pero con tus propias reglas. Acepta reunirte con Rosa. Escucha su nueva oferta, porque habrá una nueva oferta, siempre la hay. Pero mientras tanto, reúne pruebas, documenta todo, y cuando llegue el momento correcto, cuando tengas suficiente para protegerte, entonces actúas. Era un buen plan, era un plan inteligente. Pero Mateo sabía que había un problema. No era solo su vida la que estaba en juego. Su madre, Paco, Lucía, todos los que dependían del Mesón do Camino estaban tan en la línea de fuego. Hay una cosa más, dijo Tomás, sacando otro papel del bolsillo. Diego quiere conocerte, de verdad esta vez. No como un peregrino herido, sino como lo que realmente es, el viejo amigo de tu padre que quiere asegurarse de que estés bien. Me dio su número privado. Si decides llamarlo, él vendrá. Y créeme, tener a Diego Santamaría de tu lado es como tener un ángel guardián con una cuenta bancaria infinita. Mateo tomó el papel con el número de teléfono. Era un número suizo, como era de esperar. ¿Por qué me ayudas con todo esto?, preguntó Mateo. Podrías haberme dado la donación y marcharte. No tenías que contarme nada sobre mi padre, sobre Argentina, sobre Julio. Tomás se puso de pie y puso una mano en el hombro de Mateo. Porque tu padre me salvó la vida también, esa misma noche. Porque cuando Diego y yo escapamos, tu padre se aseguró de que supiéramos a dónde ir, qué hacer, cómo sobrevivir. Porque los tres hicimos un pacto esa noche. Si alguno de nosotros moría, los otros cuidarían de su familia. Tu padre está muerto. Es mi turno de cumplir la promesa. Después de que Tomás se marchara, Mateo se quedó solo en el restaurante vacío. Miró alrededor. Las paredes desgastadas, las mesas viejas, la barra donde 3 generaciones de Fernández habían servido comida y escuchado historias. Su abuelo había construido este lugar con sus propias manos. Su padre lo había mantenido vivo durante los años difíciles. Y ahora él, Mateo, tenía que decidir si valía la pena luchar por él. Pensó en Rosa Domínguez con su sonrisa de tiburón y sus planes de expansión. Pensó en Julio Monterroso, un hombre atrapado por su propio pasado, dispuesto a hacer cualquier cosa para mantener su secreto enterrado. Pensó en Diego Santamaría, el peregrino millonario que había aparecido en su vida como un fantasma del pasado de su padre, y pensó en su padre, Ramón Fernández, que había cargado con el peso de 5 amigos muertos durante toda su vida adulta, que había guardado silencio sobre sus heroísmos y sus traumas, que había elegido vivir una vida sencilla, administrando un restaurante en lugar de perseguir la gloria o la riqueza. Mateo comprendió algo en ese momento. No se trataba solo del restaurante. Se trataba de honrar los sacrificios que otros habían hecho para que él pudiera estar aquí. Se trataba de no permitir que personas como Rosa y Julio ganaran simplemente porque tenían más dinero o más poder. Se trataba de recordar que a veces la bondad más simple, darle comida a un extraño hambriento, puede desencadenar reacciones en cadena que cambian vidas enteras. Sacó su teléfono y marcó el número que Tomás le había dado. Diego Santamaría contestó al tercer tono. Mateo. Su voz sonaba esperanzada, casi nerviosa. Sí, soy yo. Tomás me contó todo. Hubo un silencio. No tenías que hacerlo, ¿sabes?, continuó Mateo. La donación, quiero decir. Mi padre hizo lo que hizo porque era un buen hombre, no porque esperara recompensa. Lo sé, respondió Diego suavemente,
pero yo no lo hice por obligación. Lo hice porque cuando entraste a ese restaurante herido y roto, tú también hiciste lo correcto sin esperar recompensa, como padre, como hijo. La bondad se transmite, Mateo. Es el único legado que realmente importa. Mateo sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Hay gente tratando de quitarme el restaurante, gente con poder, con conexiones, con secretos oscuros. No sé si puedo ganar esta pelea. No tienes que ganarla solo, dijo Diego. Deja que te ayude. No solo con dinero, sino con lo que realmente necesitas. Información, recursos, personas que pueden nivelar el campo de juego. Tu padre me salvó la vida hace 47 años. Déjame devolver el favor salvando su legado. Y en ese momento Mateo supo qué hacer. No iba a vender, no iba a rendirse, iba a luchar, pero lo haría de la forma correcta, con la verdad como arma y la justicia como objetivo. Hay una cosa que necesitas saber, dijo Mateo. El concejal de turismo que está ayudando a Rosa Domínguez a presionarme, su nombre real es Julio Martínez. Era agente de inteligencia durante la dictadura. El silencio al otro lado de la línea fue tan profundo que Mateo pensó que la llamada se había cortado. Finalmente Diego habló y su voz tenía un filo que Mateo no había escuchado antes. ¿Estás seguro? Tomás me lo confirmó. Entonces esto acaba de volverse mucho más grande que un simple restaurante, dijo Diego. Julio Martínez está en la lista de criminales de lesa humanidad buscados por la justicia argentina. Si podemos probar que es quien dice ser, no solo salvaremos tu restaurante, entregaremos a la justicia a alguien que ha eludido sus crímenes durante décadas. Mateo sintió un escalofrío. Lo que había comenzado como una lucha por mantener su negocio a flote acababa de transformarse en algo mucho más profundo, una oportunidad de cerrar círculos que llevaban abiertos desde antes de que él naciera. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó. Por ahora, nada. Sigue con tu vida normal. Yo llegaré a Santiago en 3 días, y mientras tanto pondré en marcha algunas cosas. Tengo contactos en la Fiscalía Argentina, en Interpol, en lugares donde la gente como Julio no puede esconderse para siempre. Si es quien Tomás dice que es, lo vamos a demostrar. Y cuando lo hagamos, Rosa Domínguez perderá su palanca de poder. Y si se dan cuenta de lo que estamos haciendo, por eso es importante que actúes normal. Rosa y Julio están acostumbrados a intimidar a gente como tú, pequeños empresarios sin recursos para defenderse. No están preparados para lo que viene. No están preparados para nosotros. Después de colgar, Mateo abrió el restaurante y retomó su rutina. Los peregrinos entraron, comieron, compartieron sus historias. Paco cocinó con su energía habitual. Lucía sirvió mesas con su sonrisa característica. Desde fuera, todo parecía normal en el Mesón do Camino. Pero por dentro Mateo había cambiado. Ya no era el hombre derrotado que consideraba vender por desesperación. Era el hijo de Ramón Fernández, el nieto del fundador, el heredero de un legado que valía más que cualquier cantidad de dinero. Y cuando Rosa Domínguez pasó caminando por delante del restaurante esa tarde y lo miró con esa sonrisa confiada de quien cree que ya ha ganado, Mateo le devolvió la mirada sin pestañear. Porque ahora sabía algo que ella no. El juego no había terminado. De hecho, apenas comenzaba. 3 días después, Diego Santamaría volvió a entrar por la puerta del Mesón do Camino, pero esta vez no cojeaba. Esta vez no estaba herido. Esta vez venía como lo que realmente era, un hombre de poder que había decidido que la justicia, después de décadas de espera, finalmente llegaría a Santiago de Compostela. Y junto a él venía la verdad, una verdad que había estado enterrada bajo mentiras y secretos durante casi medio siglo, pero que ahora, como los peregrinos que recorren el camino buscando redención, finalmente llegaba a su destino. El Mesón do Camino no era solo un restaurante. Era el lugar donde las historias se contaban, donde las heridas se sanaban, donde la bondad de un gesto simple podía cambiar el curso de vidas enteras. Y esta historia, la historia de Mateo y Diego, de secretos y sacrificios, de villanos disfrazados de funcionarios respetables y de ángeles disfrazados de peregrinos heridos, estaba lejos de terminar. Pero una cosa era segura: cuando terminara, nada en Santiago sería igual, porque a veces la justicia llega tarde. Pero cuando llega, llega con la fuerza de todas las historias no contadas, de todas las verdades enterradas, de todos los gestos de bondad que alguna vez pensamos que no importaban. Y resulta que sí importan. Siempre importan.